Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, entonces, bueno, feliz noche a don Rommel, a Barbarita, que nos está acompañando también, aunque no se ve ahí, pero está detrás de cámaras, a Sandrita también, y bueno, un saludo para Diana, si nos está viendo por Facebook, y también a Clarita, que yo sé que después va a ver este video, y bueno, a todas las personas, a Yani también, que no se conectó, a Mariela. Y bueno, quiero leer para ustedes antes de iniciar, dándole la palabra a don Jorge, un salmo, el primer versículo del Salmo 6:7 que dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que bueno, yo creo que es un hermoso versículo para iniciar esta noche de estudio. Y bueno, en este momento le doy la palabra a don Jorge para que inicie al tema. Muchas gracias, Mónica. Quiero desearles a todos una feliz noche. Eh, bueno, le estaba comentando a Mónica antes de iniciar que van quedando los valientes del estudio, ¿verdad? Comenzamos un grupo muy grande y bueno, esto es muy bonito porque es a través de la perseverancia que podemos llegar al conocimiento de las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo sé que hay personas que tal vez por diferentes motivos no se pudieron conectar más y que tal vez nos siguen en Facebook, pero no importa. Lo importante es que seguimos estudiando y pues darles una cordial bienvenida a ustedes y también a las personas que nos sintonizan a través de nuestra página en Facebook, Biblos TV. Muy bien, vamos a iniciar en esta oración a través de, perdón, en esta ocasión a través de una palabra de oración. Así que así como estamos, les invito a inclinar su rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Amante Padre, que estás en el cielo, en esta hora solamente agradecimiento para usted porque usted es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad en esta ocasión de poder estudiar más de usted, conocer más de usted, de su palabra y de su pronta venida. Y queremos invitarlo a este estudio. Queremos darle derecho legal a usted, que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía en esta hora. También le damos derecho legal a sus santos ángeles, hallado de protección, y nos ayuden a entender su palabra. Y le damos derecho legal a su Espíritu Santo para que sea su Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Sea usted con nosotros en esta hora y que todo lo que vayamos a hablar, a decir, sea de acuerdo con su santa y divina voluntad. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar de una vez con un pequeño repaso acerca de lo que hemos venido estudiando. Para este repaso, vamos a ir, muy bien, vamos a ir, regálenme un segundito nada más. Vamos a ir a la profecía que venimos estudiando, que es la profecía de tiempo más extensa que existe en la palabra de Dios. Se conoce como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esta profecía, de acuerdo con lo que estudiamos la semana anterior, comienza con el edicto del rey Artajerjes en su 7º año de reinado, en el año 457 antes de Cristo. Este edicto es donde se ordena al pueblo en cautividad, al pueblo judío que estaba en cautividad, ir y edificar los muros y volver a edificar el templo. Y la profecía divide ese primer lapso como 79 años. Después iban a pasar 62 semanas, o sea, 434 años, hasta
el surgimiento del Mesías príncipe, el ungimiento del Mesías. O sea, iban a pasar de las 70 semanas, iban a pasar 69 semanas. Pero aquí estamos hablando de semanas de años. Por lo tanto, si una semana son 7 días y en profecía un día representa a un año, estamos hablando que es la profecía de los 2300 años, los cuales se dividen en varios bloques. El primer bloque son 70 semanas que tienen que ver o que son cortadas o separadas para el pueblo judío. Son 490 años para el pueblo judío. Y estos 490 años o estas primeras 70 semanas que están cortadas de los 2300 años, como dije anteriormente, se dividen en 3 bloques. 7 semanas, 62 semanas y una semana. La suma de esas son 70 semanas, o sea, 490 años. Y esto es muy importante porque el mundo cristiano hoy corta la última semana, la semana 70, la corta y la manda al futuro. Y esto los hace caer en serias contradicciones y en doctrinas que no se pueden sustentar o validar por lo que enseña la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen que en la última semana, a la mitad de la semana, va a surgir el anticristo. Pero cuando comienza la semana 70, Dios rapta a su pueblo y a la mitad de la semana sale el anticristo y las personas que no fueron raptadas van a estar en un periodo de 3 años y medio de oportunidad. Pero quiero decirles que de esto, que es lo que enseña el mundo protestante hoy, no hay cómo probarlo por la palabra de Dios. Yo estuve investigando algunas posiciones de estas y a mí me llama la atención y les voy a ser honestos. Se me para el pelo de ver cómo estos predicadores modernos tiran la semana 70 2000 años después de la semana 69 para decir cosas que la Biblia no dice. Estos 490 años forman una unidad de tiempo en forma constante. O sea, son 490 años en forma continua que van desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo. Ahora, como les dije, hay 69 semanas desde el año 457 hasta el año 27, que es cuando Cristo Jesús es ungido, o sea, bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Ahí, en ese momento, en el año 27, se cumplen los 483 años con una exactitud milimétrica. O sea, es que en las profecías de la Biblia todo es exacto, todo es perfecto. Cristo es ungido en el año 27, o sea, 69 semanas. Ya el muro fue reconstruido y la ciudad en 7 semanas, y después de la reconstrucción de la ciudad pasaron 62 semanas más, o sea, hasta llegar a la semana 69, que es cuando Cristo es ungido como nuestro Mesías y nuestro príncipe y nuestro Salvador. Ahora, entramos a la última semana. En esta última semana, dice que a la mitad de la semana, esto es un repaso, todo esto lo podemos ir a repasar en el tema completo, en el tema anterior, pero a la mitad de la semana, Cristo dice que iba a cesar el continuo sacrificio, o sea, Cristo Jesús iba a ser sacrificado a la mitad de la última semana, o sea, en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, y eso cumplía lo que la profecía decía, que a la mitad de la semana iba a cesar el continuo sacrificio. Pero quedaban todavía 3 años y medio de oportunidad, de perdón
para la nación judía. Y es muy interesante porque, regálenme un segundito. Ya, perdón. Y es muy interesante porque faltaban 3 años y medio de oportunidad, de arrepentimiento, de reconocimiento del pueblo judío del Mesías que había venido a cesar el pecado, a pagar el precio del pecado. Esta última semana, o sea, esos 3 años y medio de oportunidad después de la muerte y resurrección de Cristo, se cumplen en el año 34. Y de ahí vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. ¿Qué sucede en el año 34? Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Hechos de los Apóstoles. Cuando Cristo Jesús muere, Él le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Y se concentraron en predicar de Jesús resucitado, de Jesús el ungido, de Jesús el Mesías, en medio de los judíos en Jerusalén. Ahí se concentró la predicación del evangelio por 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la profecía decía que habían 490 años de oportunidad, de perdón para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero miren lo que sucede en el año 34, exactamente al final de las 70 semanas, de la última de las 70 semanas, o sea, al final de los 490 años. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 7. Y vean lo que dice aquí el versículo del 54. Voy a pedirle a Rommel que nos lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 54 al 60. Adelante, Rommel. Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 60. Buenas noches, ¿cómo está, don Jorge? Buenas noches, Rommel. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este episodio marca el final de las 70 semanas, de los 490 años de oportunidad para el pueblo judío. ¿Por qué esto? Porque en el año 34, que fue el año en el cual apedrearon a Esteban, vean lo que sucede con la iglesia, con los discípulos, con los apóstoles. Capítulo 8, versículo 1. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea el versículo 1, 2 y 3. De Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Sandra, por favor. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia
y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la Qué cárcel. interesante lo que dice este relato. En el versículo 1 del capítulo 8 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Concentrada. ¿Qué dice el versículo 1? En Jerusalén. En Jerusalén. Pero después de este episodio, con la muerte de Esteban, empezaron ya a perseguir de una forma más violenta y la iglesia dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Sandra, por favor. Solo el 4. Sí, señor. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. O sea que ahora el evangelio, las buenas noticias, que es lo que significa evangelio, empezaron a ser predicadas por todas partes del mundo. Y ahora se abre la oportunidad y la salvación para los que no son judíos. Los 490 años de oportunidad para el pueblo judío llegaron a su final. Vamos a corroborar esto con lo que dice San Mateo, capítulo número 18. San Mateo, el capítulo número 18. Vean qué interesante lo que dice aquí en Mateo, capítulo 18. ¿Lo tienen todos? Ajá. Vamos a ir al final, San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Dice aquí el versículo 21. Entonces, aquí Pedro está hablando con Jesús. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y miren lo que le contesta Jesús. Esto no es una casualidad. En el marco profético de Dios no existen las casualidades. Miren lo que dice Jesús acá, en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿O 70 veces 7? ¿Cuánto? 490. 490 años. Vean qué interesante. Los 490 años o las 70 semanas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de los judíos. O sea, que ya llegó el final del perdón para ellos. Ahora, vean lo que dice Mateo, capítulo número 21, versículo 43. Mateo, capítulo 21 y el versículo 43. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando de los judíos, y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Cuándo iba a ser quitado el reino de Dios de los judíos? 490 años después del edicto de Artajerjes. Al finalizar las 70 semanas, 70 veces 7 veces 7, las 70 veces 7 de perdón para el pueblo judío. Llegó a su final en el año 34. Ahora, ustedes van a preguntarme, ¿pero significa ya que el pueblo judío no tiene oportunidad del perdón? La respuesta es claro. Tienen oportunidad de perdón, pero para poder obtener el perdón, primero tienen que aceptar a Jesús como su Salvador personal y como el Mesías príncipe ungido que murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero ¿saben lo que piensan los judíos de Jesús hoy? Los judíos ortodoxos creen que Jesús, y voy a usar una palabra muy fuerte porque, y la voy a utilizar porque en una ocasión hablando con un cliente judío ortodoxo, yo le pregunté, ¿qué piensan ustedes de Jesús? Óigame, y me dolió, fue como una estocada en mi corazón. Me dice, ese es un bastardo. Así me contestó este señor judío ortodoxo, ese es un bastardo, ¿verdad? Entonces, ¿hay perdón para el pueblo judío? Claro que hay perdón. Cuando acepten a Cristo como su único salvador personal, como su rey
y como su Mesías, pero ellos todavía están esperando el advenimiento del Mesías. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia y gracia, da de estos 2300 años, de esta profecía de 2300 años, da 70 semanas corta, 70 semanas o 490 años de oportunidad y lo concentra en el pueblo de los judíos. ¿Por qué hablo de los judíos? Bueno, porque para este momento solo queda la tribu de Judá. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No sé si les Sí. queda claro, perdón, ¿sí? Quería saber, pero hay algunos judíos que sí creen en que Jesús es Sí, el Hijo sí, del Señor. se llaman judíos mesiánicos. Vamos a saludar a don Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Disculpe tanta ausencia. Qué Qué gusto bueno verlo. verte. Qué gusto Gracias. verte. Nos alegramos de verte, sí. Bien. Viera que tengo una pregunta, y disculpe la demora, pero sinceramente venimos llegando a una reunión, entonces hay un asunto que yo tengo un amigo que él es de aquí de Turrialba. De hecho, él recuerdo que en su momento la familia siempre ha sido muy católica. Hicimos la primera comunión juntos, creo, por ahí anda el asunto, pero por parte de la mamá, creo que tenía algún tipo de ligamen con la iglesia evangélica de Turrialba. Pero bueno, un día me lo topo ahí en Multiplaza, en EPA, Escazú, y estaba hablando con él, me contó que se había casado con una judía. Y entonces le digo, man, pero ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿cómo se mastica eso? Porque, man, vos sos católico. Me dice, no, man, yo me hice judío. Le digo, ¿cómo se hizo judío? Pero usted no cree en Jesucristo. Y me dice, no, él es un profeta. Y nosotros seguimos esperando. Entonces, ahí se me hizo una mezcolanza porque yo digo, bueno, ¿cómo es el asunto? Eso es por un asunto de sangre judía real, porque para mí es un paquete, ¿eh? Para mí que es un judío sabe más. Entonces no es así, o sea, me pareció a mí, ¿verdad? Pero él participa en las reuniones, hace todos los rituales de los judíos. Entonces, la pregunta también es, bueno, ¿yo me puedo hacer judío? Usted puede hacerse judío, ateo, lo que usted quiera. Usted tiene libre albedrío. Dios respeta su libre albedrío. Usted puede hacer lo que usted quiera. Lo que es importante aquí es, bueno, lo que estás diciendo corrobora lo que estábamos hablando. Está el judío ortodoxo. Tu amigo se hizo un judío ortodoxo. Los judíos ortodoxos siguen esperando el advenimiento del Mesías. O sea, ellos no aceptan a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No lo aceptan como el Mesías, como el ungido de Israel, y lo siguen esperando. Por eso es que la pregunta es, ¿hay perdón para el pueblo judío? La respuesta es sí, hay perdón si aceptan a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ese es el problema. Dios les dio al pueblo judío 490 años de oportunidad para que lo aceptaran, para que se entregaran a Él y para que Él pudiera construir, ¿verdad?, su reino. Pero si yo hablo del pueblo judío, o sea, yo no puedo, se me cruzan los cables ahí con el asunto de, porque yo digo, él nació en Turrialba, él es turrialbeño, o sea, no es, yo no puedo decir que él trae una sangre, ni siquiera aunque hayas nacido no sé, los papás son, como dicen, católicos, apostólicos y romanos, pero lo que me refiero es también por el nacimiento, o sea, tiene que ver algo con eso, porque el pueblo judío usted habla como que si en el número de cédula fuera, bueno, nació en Israel. O bueno, voy a contestarte, Gustavo. Y te voy a contestar, y es muy interesante lo que voy a decir. Hasta el día de hoy, la mayoría de religiones protestantes
tienen una fijación especial con el pueblo judío, ¿verdad? Ellos creen que el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios y que va a ser restaurado como tal, y que la última batalla se va a dar en Israel, y están esperando que se reconstruya el templo en Jerusalén, y eso es lo que creen. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos que la palabra de Dios dice que el reino fue quitado de ellos y dado a otros que produzcan frutos. ¿Cuándo se dio eso? En el año 34, cuando se extiende la proclamación de que el Mesías había venido y había muerto por los pecados. Y cuando se empieza a extender por el mundo las buenas noticias de la salvación, empiezan las personas que no nacieron como judíos a aceptar a Jesús como su Salvador personal, a convertirse en el Israel espiritual de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, esto tiene que quedar muy claro para poder avanzar, porque hoy en día, una de las grandes confusiones que hay en el mundo cristiano protestante hoy es que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y la respuesta es muy triste: no. El pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, y me pueden linchar por esto, pero la Biblia me está diciendo otra cosa. Vean lo que Pero dicen Gálatas. paran que tienen el ejército, que yo no sé qué, que es el mejor ejército, nada. Pueden tener lo que quieran, pero cuando ellos le dijeron delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Que Pilato les dice: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron: crucifica a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros. No sé si ustedes recuerdan ese episodio. ¿Qué ha pasado con la nación judía después de la muerte de Cristo? Unos años después, en el año 70, les invito a investigar lo que sucedió con Jerusalén en el año 70. Llegó un señor romano que se llamó... Un emperador. Un emperador. Primero llegó Sexto Galio y después llegó el Tito, un coronel, que exilió la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y dice la historia, eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia, de que crucificados a lo largo de toda la calle por kilómetros de kilómetros de kilómetros. Fueron, o sea, se empezó a cumplir lo que ellos le dijeron: que su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos millones de judíos fueron exterminados por Adolfo Hitler? Entonces, hay cosas que dicen: ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, porque ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros. Se echaron maldición. Ahora, vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Este versículo es importante. Gálatas 3, 26. Porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para ser hijo de Dios, para ser de Dios, hay que creer en Jesús por fe. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de nuevo, tengo que creer en Cristo y ser bautizado en su nombre, de Cristo estáis revestidos. Cuando yo acepto a Cristo, indistintamente mi nacionalidad, indistintamente mi color de piel, indistintamente mi situación económica, cultural, indistintamente de todos los aspectos externos, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y soy bautizado en su nombre, miren lo que dice el versículo 28. Y ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ahora sí, mire la conexión. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, Dios me convierte en israelita espiritual y en heredero. Las promesas que se le dieron literal, ahora me las pasan a mí, que soy según heredero, según la promesa, porque ahora yo soy linaje de Abraham. Ahora yo me convierto en israelita espiritual por la sangre de Cristo. Y este detalle es muy poco entendido entre el pueblo cristiano hoy. Hacen un sancocho con la última semana de las 70 semanas
y están esperando que Israel haga el templo y que se repartan y que hagan esto y que las profecías, todos los centran en Israel. Y presten atención. Los judíos mesiánicos sí creen en Cristo. Guardan el sábado. O sea, guardan los mandamientos de Dios, pero tienen un pequeño problema. Están completamente perdidos con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ellos están esperando la restauración de Israel, están esperando que suceda el levantamiento del templo allá en Jerusalén, y se les olvida que la brújula profética no me está mandando hacia el Medio Oriente, me está mandando hacia los Estados Unidos y hacia el Vaticano. ¿Me están entendiendo? El último conflicto no tiene que ver en Jerusalén, tiene que ver con lo que va a pasar en los Estados Unidos cuando se publique un decreto nacional para guardar el domingo, una ley dominical nacional, y lo que está haciendo el papado como futuro líder del nuevo orden mundial. Eso es hacia donde nos llevan las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la mirada puesta en lo que Dios me revela, porque el Apocalipsis es la revelación de Dios para nosotros, para saber lo que va a suceder pronto, en Apocalipsis no me está hablando que me esté fijando en Jerusalén y que en el templo, no, me está hablando del papado y de lo que va a suceder en los Estados Unidos. ¿Me están entendiendo? Tengo amigos que amo, que quiero y que respeto, que son judíos mesiánicos. Y los quiero. Es más, he estudiado la Biblia con ellos, ¿verdad? Y los aprecio y tenemos amistad y todo. Pero lamentablemente andan perdidos con respecto al surgimiento del anticristo y de lo que va a pasar en los Estados Unidos. Las profecías nos llevan a la bestia que sube de la tierra, los Estados Unidos, de acuerdo a Apocalipsis 13:12, y nos lleva a la bestia que sale del mar, el papado, después de 1929, Apocalipsis 13:1, y todavía no hemos visto una tercera bestia, que se llama la bestia que sale del abismo. Esa no la hemos estudiado porque no estamos listos para estudiarla todavía. ¿Me están entendiendo? Entonces, Daisy, tu amigo se hizo judío ortodoxo. Lamentablemente, no cree en Jesús. No creen en la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. No acepta el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, ¿verdad? Como nuestra única salvaguarda para vencer el enemigo y ser libres de todo pecado. Entonces, no sé, ahí hablar a tu amigo o invitarlo a estudiar con nosotros con mucho gusto. Bien, ¿podemos continuar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Yo. Adelante, Sandra. ¿Puedo? Perdón, se puede pensar entonces que hay dos tipos de judíos. El judío ortodoxo, que es este que no cree que Jesús vino, y el judío mesiánico. Esos son los dos tipos. Bueno, judío es judío, sí se dividen en dos clases. El ortodoxo no cree en Cristo, está esperando al Mesías, y el mesiánico sí acepta a Cristo, acepta que ya murió por nosotros, ¿verdad? Pero está un poquito perdido con respecto a las profecías. Por ejemplo, el judío mesiánico quiere que tú aprendas hebreo, que aprendas, porque la Biblia dice que está adulterada, pero yo quiero confiar en que Dios hizo provisión por la fe y que la palabra de Dios, aplicando los principios que hemos aprendido, la podemos estudiar y que nos va a hablar. Ok, les pregunto, ¿ustedes sienten que la Biblia nos ha hablado en este seminario? Sí. ¿Sí o no? Que sí, para mí sí. Bueno, entonces sí, claro, sí. El punto. Por ejemplo, el judío mesiánico, y aquí viene ya un problema, y no quiero decir algo de lo cual me quiera arrepentir, pero el judío mesiánico enseña a judaizar a los que se acercan a seguir a Jesús a través del judaísmo mesiánico. Entonces, el que practique el judaísmo mesiánico tiene que aprender hebreo, tiene que decirle, en vez de decir Jesús, le dicen
bueno, le dicen el nombre en hebreo, Yahshua, Yahshua no. Adonai. No, Yahshua. Adonai. Al Antiguo Testamento le dicen Tanakh, y entonces... Adonai. No, le dicen Hamashiach, Yahshua Hamashiach, ¿verdad? Entonces al Padre le dicen Hashem. Entonces ya empieza una cuestión que tenés que decir los nombres, ¿verdad? Porque ya se basan en textos del hebreo, ¿verdad? Entonces ya empiezan a las fiestas solemnes y toda esta cuestión. Es un poquito complicado. Entonces la persona que se acerca a Cristo a través del judaísmo mesiánico, les voy a ser honesto, es algo cautivante, porque empiezas a ver todo lo que era el judaísmo. Pero ahora Cristo me dice en su palabra de que ahora ya no hay judío ni griego, esclavo, varón ni mujer, porque todos somos ahora uno en Cristo Jesús a través del bautismo en su nombre. Entonces aquí viene una cuestión de que realmente qué es lo que Dios quiere de mí en este tiempo del fin. ¿Quiere que aprenda hebreo o quiere que acepte la sangre preciosa de Cristo y que guarde sus mandamientos y que pueda transmitir esta verdad de que Cristo ya viene, de que va a haber una ley dominical en los Estados Unidos, de que el papado va a tomar el liderazgo a nivel mundial como el nuevo jerarca del nuevo orden mundial? Todo eso lo habla Apocalipsis y no hemos llegado ahí todavía. ¿Ok? Entonces aquí ya es una parte que sí, tienes razón, Sandra. Hay dos tipos de judío: el judío ortodoxo que no cree en Cristo Jesús y que sigue esperando el advenimiento del Mesías, y el judío mesiánico que sí cree en Cristo y que sí guarda los mandamientos, pero tiene una pobre comprensión, para decirlo de esta forma, una muy pobre comprensión de lo que el Apocalipsis nos dice, de lo que Dios nos reveló a través del Apocalipsis. Adelante, Rommel. Don Jorge, ¿y en qué cree entonces el judío ortodoxo? Cree exactamente igual que el judío mesiánico, solo que quitan a Cristo. El judío ortodoxo guarda los mandamientos, guarda el sábado, celebra las fiestas solemnes, no come algunos alimentos, practican muy bien las leyes sobre los alimentos, igual que el judío. Bueno, conozco judíos mesiánicos que no respetan mucho las leyes de salud que están en la palabra de Dios, pero en buena teoría es prácticamente lo mismo, con la salvedad de que el judío ortodoxo no acepta a Jesús, está esperando al Mesías, y el judío tampoco acepta el Nuevo Testamento. El judío mesiánico, pues sí acepta el Nuevo Testamento, pero se basa mucho más en el Antiguo, ¿verdad? Y sí acepta a Jesús, pero quiere como enseñar a las personas a judaizar, ¿verdad? No quieren que se peguen a Cristo, sino al judaísmo. Entonces la persona que se introduce en el judaísmo mesiánico es fascinante. El sábado lo guardan muy lindo, prenden velas, hacen pan, es muy solemne, usan el chofar, o sea, es muy lindo, pero bueno, yo digo que hay que tener un poco de cuidado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Oiga, se nos puso complicado esto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces vemos ahora que en Cristo Jesús somos herederos según la promesa, y somos ciertamente linaje de Abraham. Al decirnos la palabra de Dios en Gálatas 3:28, que somos, perdón, 3:29, que somos linaje de Abraham, nos está diciendo que somos israelitas espirituales. Somos el Israel de Dios. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, Israel de Dios. En otras palabras, nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, al ser bautizados en Él, en su nombre, y empezar a guardar las cosas que Él nos mandó, como los 10 mandamientos, nos convertimos por defectos en Israel de Dios, en herederos, según la promesa,
y somos linaje de Abraham. O sea, somos el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Porque lo que no se cumplió con el Israel del Antiguo Testamento se va a cumplir con nosotros, el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Bien, ¿queda claro o no queda claro? ¿Alguna pregunta? Recuerden que esto es muy importante porque la mayoría de personas, incluidos los judíos mesiánicos, tiran la semana 70 al futuro. ¿Ok? Tiran la semana 70 al futuro y ya vemos que la semana 70 terminó en el año 34 con los 490 años de oportunidad y perdón para el pueblo judío. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. Entonces, si agarramos una calculadora y a los 2300 años le restamos las primeras 70 semanas, que son 490 años, nos lleva a una diferencia de 1810 años. O sea, 1810 años más 490, ¿cuánto nos da? Perdón, estoy equivocado. 1810 años más el año 34, porque en el año 34 se cumplen los 490 años, nos lleva a 1844. Esta profecía termina en el año 1844. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel, el capítulo, se nos fue Gustavo, ¿verdad? No, aquí estoy. Ok, qué dicha, porque vi que te había sido, ya te iba a regañar. No, es que estoy comiendo, era para que no me dieran comiendo. Ok, Gustavo, ¿te quedó clara la explicación o tienes alguna duda? No, perfecto, está bien. Ok. Si nos vamos a Daniel capítulo 8, vean qué interesante. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Vamos a pedirle a Mónica que nos lea Daniel 8, 11, versículo por versículo hasta el versículo 14. Ok, empiezo en el 11, dice así. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Paremos ahí, Moni, por favor. Vemos que aquí está hablando del cuerno pequeño. Aquí el profeta dice que el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandece contra Cristo Jesús. El cuerno pequeño quita el continuo sacrificio de Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque echa por tierra el santuario del cielo. O sea, aquí ya se mete, el cuerno pequeño se mete directamente al santuario. Ya vamos a ir a ver y a explicar todo lo que sucedía en el santuario, ¿verdad? Entonces el cuerno pequeño quita el continuo del santuario y echa por tierra el santuario. Está hablando del santuario, versículo número 12. Dice así, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. De nuevo, el versículo 12 nos dice que echó, fue entregado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio se está dando en el santuario celestial. Otra vez ataca el papado al santuario y el continuo sacrificio. Ya lo explicamos a través del sacrificio de la misa, a través del dogma de la transubstanciación. Esto lo explicamos en nuestra clase anterior. Versículo 13. Entonces aquí el profeta dice, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? ¡Qué terrible! Que el cuerno pequeño esté echando por tierra el continuo sacrificio y echando por tierra el santuario. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, ¿hasta cuánto? Y ahora viene la respuesta, versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ok, entonces aquí nos da lo que iba a suceder al finalizar los 2300 años. El santuario iba a ser purificado.
Bien, vamos a ver cómo estamos, alumnos, con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Alguien me puede decir para qué servía el santuario? Los puse a pensar. Voy a tener que hacer un e-learning de todo esto, Rommel. Bueno, fue por las ausencias, ¿verdad? Aquí, Ausencias justificadas. No, injustificadas, pero sigamos. Bárbara dice que para limpiar el pecado. Muy bien, muy bien. Ahí yo no sé quién sopló, pero el santuario servía para perdón. Esa fue Mónica, ya vi que le hizo así. No, no, Bárbara lo dijo Sí, Bárbara. sí, Barbarita. Barbarita, déjeme Clarito. decirle que tiene un 100 porque su tata se me perdió. La mejor alumna del estudio Oiga, es. Lo le vi a dijo ella Rommel, solita. le vi a Rommel ojitos de pescado, o sea, se quedó así que... Lo Muy dijo bien, ella. a Barbarita. El santuario servía para expiar el pecado. En otras palabras, el santuario servía para perdonar los pecados. Segunda pregunta, ¿cómo se perdonaban los pecados en el santuario? Paso a Está paso. fácil. ¿Ese está muy fácil? Una vez al año. No. Bueno, sí, Con una el vez al año. sacrificio, Pero, con el sacrificio. ¿cómo qué pasaba con los pecados en el día a día? ¿Cómo se expiaba el pecado todos los días a través del santuario? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? La sangre la iban, ¿Cómo? la sangre se iba esparciendo en las cortinas, no sé, algo Pero así. paso a paso. ¿Cómo es? Esa me suena a mi Mataban un baby. cordero Ese es mi- y con la sangre la esparcían en el... O sea, la sangre la iban esparciendo en las cortinas y de ahí se iba algo así. Ok. Antes de llegar a la sangre en la cortina, devolvámonos. Barbarita lo estaba diciendo, sí. Dale, Bárbara. ¿De dónde venía la sangre? Bueno, yo creo que los pasos eran que mataban a un cordero, creo que era, y llevaban la sangre y la echaban en unas cortinas. Y ahí es cuando le perdonaban el pecado que cometieron. Ok, no se ha perdonado. No se ha perdonado. Ajá, todavía no. Interesante. Voy a hacer un repaso, pero está muy bien, está muy bien. Primer paso para obtener perdón a través del santuario. Soy pecador. He cometido un pecado. Primer paso, tengo que morir. Como Cristo va a pagar mi deuda, entonces tengo que buscar un sustituto. Entonces traigo un cordero. Primer paso, pongo mis manos sobre la cabeza del cordero y confieso mi pecado. ¿Qué pasa en ese momento? El pecado es transferido del pecador a la víctima inocente, que es el cordero. ¿Vamos bien hasta ahí? Primer paso, el pecado a través de la imposición de manos y de la oración y confesión del pecado se transfiere de yo, que soy pecador, al cordero, que no tiene pecado. Segundo paso, la paga del pecado es muerte. Tiene que morir el cordero. El que merecía morir era yo, pero ahora por la transferencia del pecado, ahora el que muere es el cordero. Dice la Biblia que en la sangre está la vida. Entonces, el cordero, al ser degollado en un recipiente, recogen la sangre del cordero. Dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay expiación del pecado, o sea, no hay perdón del pecado. Entonces, una vez que el cordero muere y es recogida en un recipiente la sangre del cordero, entra en escena el sacerdote. ¿Dónde está el pecado ahorita? ¿En el que sacrificó, en el cordero o en la sangre? En la sangre. En la sangre. Vean qué interesante. Ya el animalito, ya el pecado no lo tiene el pecador, lo tiene el cordero. Pero al morir el cordero, el pecado está ahora en su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora el sacerdote toma el recipiente con la sangre y pasa
del primer accesorio, el primer mobiliario del santuario, que era el altar del sacrificio, que tenía que untar sangre con el dedo en cada cuernito que tenía el altar del sacrificio, ahora pasa al segundo mobiliario del santuario. ¿Cómo se llama el segundo mobiliario del santuario? Esto está para Seven Academy, perdón, para Biblos Academy, ¿ok? El segundo mobiliario del santuario se llama el lavacro. Era una fuente con agua y estaba antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar a la tienda, ¿ok? Recuerdan que había una cortina alrededor y un lugar que se llamaba atrio. En el atrio estaba el altar del sacrificio y el lavacro. Entonces ahora el sacerdote, esto sucede todos los días, presten atención, todos los días el sacerdote pasaba al lavacro, se lavaba las manos porque se tenía que ensuciar con sangre, se lavaba los pies, tomaba con sus manos limpias el recipiente con sangre y entraba en el santuario o en el tabernáculo. El tabernáculo tenía 2 compartimientos. ¿Cómo se llaman los 2 compartimentos? Lugar santo y lugar santísimo. Gracias, Mónica. En el lugar santo habían 3 muebles. Esto vimos hasta un video y todo. ¿Cuáles son los 3 muebles que había en el lugar santo? Mónica, no conteste. ¿Cuáles son los 3 muebles que había en el lugar santo? El altar del incienso, el candelabro de 7 brazos y la mesa con los panes de la proposición. Eran 3 mobiliarios. El altar del incienso, el candelabro, en orden, el candelabro de 7 brazos de oro que siempre tenía que estar encendido. El pan, una mesa con 12 bollos de pan, 6 a un lado y 6 a otro. Se llama el pan de la proposición, que era cambiado cada 7 días, cada sábado. Pan fresco cada sábado, tiene un simbolismo. Y el altar del incienso. El sacerdote entraba con el recipiente, con la sangre, en otras palabras, con el pecado que está en la sangre, y llegaba hasta el altar del incienso, y había una cortina que dividía el lugar santo del santísimo. En esa cortina, el sacerdote tomaba un hisopo, no sé ustedes, bueno, un hisopo, lo humedecía en la sangre y empezaba a esparcir la sangre en la cortina. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde está el pecado ahora? En la cortina. ¿La cortina forma parte de qué? Del santuario. El santuario. En otras palabras, el santuario con esa acción diaria quedaba contaminado por los pecados confesos del que sacrificó el animal. ¿Me están entendiendo? No sé si van conmigo. Si tienen dudas, me devuelvo. No, está bien. Ahí va bien. Perdón, Sandra, ¿tiene dudas? La veo así con ojitos de pescado. No. Ok. No, ok. Si tienen dudas, me devuelvo. El cordero. Aquí el más duro, y veo que está entendiendo bien, es Gustavo, ¿verdad? Pero muy bien, sigamos. El más duro, la carne. El cordero. Okay. ¿Dónde está el pecado ahora? Porque está en la sangre. Están las cortinas. Está ahora dentro del santuario. Dentro del santuario. Ahora, en ese santuario, pasando las cortinas, estaba el segundo compartimento. No conteste, Mónica. ¿Cómo se llama el segundo compartimento? Ya lo digo, Mónica. El lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Había un mobiliario especial. ¿Cuál era el mobiliario especial y qué era lo que había en el lugar santísimo? Era como una tumba que tenía, ¿no? Dice que es un cajón de madera con dos ángeles. Muy bien. Eso se llama el arca del pacto. Que era un cofre o un mobiliario de madera
con un propiciatorio y 2 ángeles, 2 querubines de oro que lo protegían. ¿Qué había dentro del cofre de madera? ¿Qué había dentro del arca? Los mandamientos. Los Los mandamientos. 10 mandamientos. ¿Quién escribió esos 10 mandamientos? Moche. El dedo de Dios. No, Ah, Moisés. sí, El dedo de Dios. El dedo de Dios. Muy Sí, sí, sí. bien, el dedo de Dios. ¿Qué más había dentro del arca? Un frasquito con maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué había fuera del arca, a un costado? Los querubines. Afuera, en el piso, afuera del arca, en el piso, había otra cosa. Estaba la ley que escribió Moisés. ¿Recuerdan? Porque hay 2 leyes. La ley de Dios que está dentro del arca, ya esto es materia vista. Y si no se recuerdan, pueden ir al tema que hablamos de esto. Se llama, bueno, lo buscan. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, la vara de Aarón y el frasquito con maná. Fuera del arca estaba la ley de Moisés. Dios se la dio a Moisés y Moisés la escribió en un libro. Esta ley de Moisés se conoce como la ley ceremonial y la ley que estaba dentro del arca se conoce como la ley moral. La ley ceremonial quedó abolida en la cruz del Calvario porque era toda la ley que hablaba de todos los sacrificios y cómo expiar el pecado. Y cuando Cristo muere por nosotros, esa ley queda abolida, clavada en la cruz, que esa es la gran confusión que tienen las personas cristianas hoy. Y los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Hubo una ley que quedó abolida, otra ley que está vigente. La ley abolida, la ley de Moisés, escrita por él en el libro. La ley de Dios, vigente. La ley moral de Dios es eterna. ¿Ok? Eso estaba en el lugar santísimo. Pero aparte, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Se le conoce en hebreo como la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces imagínense que solamente detrás del velo está la presencia de Dios, con la ley de Dios. Y el velo está siendo contaminado por los pecados de los transgresores. ¿Van conmigo hasta aquí? ¿O repasamos el proceso otra vez? ¿Va claro o lo repaso? No tengo problema en repasarlo. Esto tiene que quedar claro porque es importante para entender lo que sucede en 1844. Vamos de nuevo. Rommel, no me haga esa carita y explícame el proceso de este paso 1. Cordero. Primero uno El cordero. transfiere sus pecados al animal, al cordero. Nuestro pecado pues es transferido al cordero, entonces el cordero es sacrificado. Es sacrificado y se recoge la sangre del cordero, que ahí ya los pecados, digamos que están en la sangre. Va al recipiente. No es el sumo sacerdote, el sacerdote agarra La sangre en el la broma con sangre, ¿verdad? La sangre en un recipiente. En un recipiente y entra al santuario. Antes de entrar al santuario, ¿qué hace? Se lava las manos. Ok, ¿dónde? Se lava las manos para agarrar y los pies para agarrar la vasija y entra al santuario donde está el candelabro, los panes y el incienso. Y con un hisopo, agarra y vierte la sangre o la esparce en las cortinas. ¿Cuáles son los 3 mobiliarios que había en el lugar santo? El candelabro. ¿De cuántos brazos? De 7 brazos. Noten, en la Biblia los detalles son importantes. El número 7 es el número perfecto de Dios. Candelabro de 7 brazos. La mesa, claro, los 12 panes que se cambian todos los sábados. Sí, sí. Muy bien. Y el incienso. El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Para qué el incienso? Porque la sangre, conforme se iba por el tiempo esparciendo durante todo el año en esa cortina, ni menos que el olor que agarraba no era muy agradable, ¿verdad? Entonces el incienso aromático era como un glade, ¿verdad? Era un aroma rico, ¿verdad?
Acuérdense. ¿Y qué había detrás de la cortina, Romy? ¿Cómo se llama el compartimiento que estaba detrás de la cortina? El Santísimo, el salón santísimo. Lugar Lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Un baúl de madera, el abacro. Abacro. No, el abacro está fuera del santuario. El arca. El arca. ¿El arca del qué se conoce? ¿El arca del pacto o el arca del testimonio? No sé, no voy a... El arca de Noé. No sé. Reprobado fue su respuesta. No sé, no le voy a... No, el arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto. Ok, en el arca del pacto, en la parte interna, estaba la ley de Dios. Los 10 los 10 mandamientos, la ley de Dios. Acompañado de una matica que yo sé que no sé cómo. La vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció. Y un recipiente con maná. Y un recipiente con maná. Y en la parte superior, 2 ángeles o 2 querubines de oro. ¿Y qué estaba al pie del arca? La ley de Moisés. Fuera del arca, al pie. La ley de Moisés. Ok. ¿Quién escribió la ley de Moisés? Moisés. En un libro. ¿Y quién escribió lo que estaba dentro del arca? ¿En piedra? Dios, el dedo de Dios. Es muy importante esta diferencia porque aquí muchos cristianos sinceros se confunden y creen que los versículos que hablan de que quedó abolida y clavada en la cruz la ley, creen que está hablando de la ley eterna de Dios. No, está hablando de la ley ceremonial, la que escribió Moisés en un libro. Esa está abolida. ¿Por qué? Porque ya no ocupamos una ley para expiar el pecado. Cristo se convierte en nuestro cordero y nos expía del pecado. Ya no tengo que ir a matar el corderito. Ya Cristo murió por mí como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Te costó un poco, Rommel, pero te doy un 80. Bien. Eso del arca de Noé sí la voló. Bueno. No, yo sé que no, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Ahora, vean qué interesante. ¿Dónde está el pecado ahora? ¿Dónde está el pecado, Sandra? En el santuario. En el santuario. Por lo tanto, el santuario está ¿qué? Contaminado. El santuario se contamina todos los días por los pecados que han sido confesados y son transferidos al santuario. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Ahora, una vez al año, el día 10 del 7º mes, vamos a ir a la fiesta de las trompetas. Recuerda que estamos estudiando el juicio en el concepto de las fiestas solemnes. Perdón. Recuerdan que estamos estudiando el juicio en el concepto de las fiestas solemnes. Hay una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se celebraba el 1 del 7º mes. Y en esta fiesta se oían las trompetas. Los sacerdotes tocaban las trompetas o los shofar o los cuernos por toda la tierra de Israel, anunciando que el próximo evento era la fiesta del juicio o el día de la expiación o el día del perdón o la purificación del santuario. Ese día era el día donde todos los pecados eran perdonados. Los pecados estaban transferidos al santuario. No sé si me están entendiendo, pero en la fiesta del 10 de Tishri, en el día de expiación, había una ceremonia especial. Y esto estamos apenas comenzando. El tiempo se me acabó, pero vea lo que vamos a hacer. Vamos a concentrarnos en nuestro próximo estudio y lo que nunca he hecho, les voy a dejar una tarea. Apunten. Levítico
capítulo 16. Esa es la tarea para nuestro próximo estudio. Levítico 16 viene cómo se oficiaba y cómo se celebraba el día de la expiación. Y vienen detalles sumamente importantes que tenemos que entender para poder entender lo que sucede en 1844 con la purificación del santuario en el cielo. Así que en nuestro próximo estudio nos vamos a concentrar en el día de la expiación literal para poder entender lo que está sucediendo en el cielo en 1844 y qué fue lo que inició en el cielo. Bien, tenemos que terminar ya porque ya se nos pasó una hora y voy a abrir esta sesión para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El sacerdote que iba a dejar los pecados, hacer todo el proceso de los pecados, tenía que estar puro, ¿verdad? Porque si no, moría adentro. Y muy bien su pregunta, el que moría era el sumo sacerdote. Ajá. En el día de la expiación, porque era el único día en el año en que se pasaba y solamente entraba el sumo sacerdote del lugar santo al santísimo. Ah, ok. Era el que único, iba con campana. Exactamente, llevaba en sus bordes sacerdotales campanillas que sonaban. Iba amarrado con una soga y era la única persona una vez al año que entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y la presencia del Dios vivo, la Shekinah. Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Para poder entrar al santuario solamente podían entrar sacerdotes ungidos. Ya esto también lo estudiamos. ¿Okay? Hay un procedimiento para ser ungido como sacerdote. Una vez que eras ungido como sacerdote, podías oficiar en el santuario. Pero lo que sí, solamente podían haber muchos sacerdotes que oficiaban, pero solamente un sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Vamos a ver si me puso atención. Romer, ¿cuál es la tarea? Lo veo dormidito. Leer Levítico 16, don Jorge. Muy bien. No es leer. Quiero que lo lean, lo relean y lo relean porque vamos a basar nuestro estudio, una parte de nuestro estudio en Levítico 16 y tenemos que tener claros los conceptos. ¿Ok? ¿Cuál es la tarea, Gustavo? Estudiar Levítico 16. Muy bien. Así me gusta, que me hable con buena dicción. ¿Ok? Muy bien. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Adelante, Sandra. Yo antes pensaba que la venida de Cristo había sido como del año 1 en adelante. Uno dice antes de Cristo y después de Cristo. Y pensaba que el después de Cristo era del 1 en adelante. Ahora me doy cuenta que empieza Cristo 2 años antes. Cristo nació 3 años antes del año 0. Ajá, sí. Ok, hay una distorsión en el calendario. Pero ¿eso qué es? ¿De historia o así? En la historia, sí, no en la historia. Cristo nació no en el año 0, sino un poquito antes. Ya. Y también hubo manipulación, pero digamos hubo un cambio en el calendario, ¿verdad? Se pasó del calendario juliano al calendario gregoriano, pero muchos años después. Pero lo que no se cambió nunca fue el ciclo semanal, ¿verdad? De eso podemos estudiar más adelante también. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos en preguntas. Bien. ¿Quedó claro entonces? Sí. Esto, como les dije la última vez, esto se tiene que comer despacito, despacito. No podemos avanzar porque es muy importante lo que Dios nos va a decir en 1844. Muy importante. Es un tema vital de vida o muerte. Bien, si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestro estudio
a través de una palabra de oración. Voy a pedirle a algún voluntario. Sandra, ¿te gustaría despedir este estudio con una oración? Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Padre Dios, gracias por darnos hoy la oportunidad nuevamente de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das tanto y no valoramos muchas veces todo lo que tenemos desde que amanece hasta que anochece, pero sobre todo, Señor, danos sabiduría para entender, para poder comprender y siempre tenerte dentro de nuestro corazón. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Quiero darle las gracias por su tiempo en esta hora y que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos en nuestro próximo estudio la próxima semana a esta misma hora y por este mismo medio. Que el Señor los guarde. Buenas noches. Buenas noches. Chao, un abrazo. Bye, Chao. bye. Chao.